¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a la Feria Nacional del Libro en su edición número 34. Y a mí me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Ricardo Cartas y me toca moderar este homenaje a Francisco Hanenbeck. Para mí es un honor en verdad y para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ser sede de este humilde homenaje a uno de nuestros escritores más entrañables y que desafortunadamente nos dejó el pasado 4 de abril del 2020. Obviamente dejando una obra extraordinaria, diversa, riquísima en matices, y para ello hemos reunido a varios amigos íntimos, Francisco, y además conocedores de su obra. Así es que presento a los amigos escritores que están compartiendo esta mesa, a Bernardo Fernández Beff, Alberto Chimal, Gerardo Horacio Porcayo y José Luis Zárate. Como tenemos alrededor de 50 minutos, vamos a entrar ya de lleno a esta mesa de homenaje y quisiera yo darle pues el micrófono, el turno a nuestro querido Bernardo Fernández Beff. Adelante, Bernardo. Hola, gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación y qué gusto estar aquí con amigos tan queridos y entrañables de muchos años. Yo así entrando directamente en materia, yo creo que así en lo personal a Paco no le hubiera gustado provocar toda la tristeza que dejó en el momento que murió. Yo estoy seguro que él hubiera preferido justo que al estilo de los indios norteamericanos nos juntáramos los camaradas a recordar sus buenos momentos y sus aportaciones y toda la luz que nos dejó. Así que bueno, Paco Hagenbeck fue un autor mexicano muy atípico. Él, igual que yo, proveníamos del mundo de los cómics, nos conocíamos, de que comprábamos. Lo conocí porque comprábamos títulos de Vértigo en la misma tienda de cómics. Y un tipo muy inquieto. Él fue arquitecto de formación, fue museógrafo, durante muchos años se dedicó a la museografía, diseñó un par de museos, pero siempre tuvo el gusano de la narrativa y la vocación de contar historias. Era un tipo sorprendentemente disciplinado y persistente, tanto que él se propuso escribir guiones para DC y lo logró. Bueno, ahora justo Alberto Chimal, con Alberto Chimal se duplican los autores mexicanos que han hecho guiones para DC y que pues, se publica su guión de Batman pronto en esta compilación de El Mundo. Pero durante muchos años fue el único con un guión, con unos guiones para Superman. Y a mí me sorprendía mucho cómo se proponían las cosas y las hacía. Y bueno, justo en esta inquietud algún día yo le dije, pues es que deberías entrar al concurso de novela policíaca de Otra Vuelta de Tuerca. Tú escribes muy bien y te gusta la novela policíaca y lo habíamos platicado muchas veces y lo hizo y ganó la segunda edición de este concurso con la serie inicial de su detective de Sonny Pascal, este detective surfer chicano beatnik, que además iba cruzando por los escenarios de una serie de películas emblemáticas de los años 60. La primera de ellas era un caso. Él era el detective de set durante la filmación de La Noche de la Iguana en Puerto Vallarta, que es una ciudad donde Paco vivió con su familia muchos años. Y así fue como empezó su carrera literaria, que fue una carrera meteórica. Era una máquina de escribir historias, y además yo conozco muy pocas personas que entren dentro de como Paco en la categoría de escritor profesional. Recuerdo que su segundo libro fue una biografía novelada de Agustín Lara. Creo que era, si no recuerdo mal, el centenario de Agustín Lara, y entonces le propusieron hacer esta
biografía y él aceptó además hizo un libro maravilloso. En ese mismo año salió otro libro de Guadalupe Loaesa. Yo sin afán de intrigar, de verdad me parecía que el de Paco era mucho más ameno y mucho más divertido. Y de ahí se siguió y produciendo una gran cantidad de material, novelas de fantasía, novela histórica o con biofantasía histórica, que era otro género que le gustaba mucho, libros infantiles, cómics, libro álbum, novelas juveniles. Era un escritor todoterreno que además sabía, porque él sufría una condición médica, él sabía que tenía poco tiempo, y alguna vez me dijo que citaba a Isaac Asimov, decía que cuando Isaac Asimov murió de SIDA por una transfusión de sangre, y entonces Paco refería que cuando le dieron el diagnóstico a Asimov, lo que dijo es, ahora hay que escribir más rápido. Y eso decía él, que tenía que escribir más rápido. Sus amigos lo veíamos bien, es decir, no era un tipo que ponía tan buena cara al mal tiempo que no nos dimos cuenta de lo grave que estaba. Y bueno, yo siempre decía, solía bromear con él, tú nos vas a enterrar a todos. Tristemente no fue así, y nos dejó, yo creo que de manera muy prematura, y con un montón de proyectos y de libros por escribir, libros por publicar, porque tenía varios libros listos en el horno, algunos terminados, otros en proceso de revisión, algunos en proceso de edición, y deja un legado sorprendente. En algo así como 14 años, son cerca de 25 libros. Yo le hacía la broma de que qué novela vas a publicar este mes, porque era prolífico, disciplinado, pero además, pese a críticas ponzoñosas que intentaron descalificarlo, además era un autor con una factura impecable. O sea, yo de verdad reto a que tomen un libro de Hagenbeck y me digan que está mal escrito o mal resuelto, o que los personajes no están caracterizados. Era un autor de gran disciplina y de una factura profesional como muy pocos en las letras mexicanas. La desaparición de Paco deja un hueco gigante, un hueco irreemplazable, porque además, en el momento de morir, era el autor mexicano vivo con más traducciones en el mundo. La última vez que le pregunté, me dijo, creo que tenía 27 idiomas, estaba traducido a una cosa así como 27 idiomas. Salió hace poquito una tabla que circuló por redes de un mapita, una infografía de los libros, por cada país, que venía su libro más traducido a lenguas extranjeras, y me llamó la atención que el de México es Pedro Páramo con 35 traducciones, de manera que Paco no estaba muy abajo de Pedro Páramo. No solo eso, sino además un amigo entrañable, un tipo cabal y una persona de oro. No es el embellecimiento y el barniz con el que se rodea a alguien en el momento de su desaparición física. Mis amigos, mis compañeros de mesa podrán dar cuenta de ello. Y bueno, pues es lo que tengo que decir como para empezar, y me gustaría escuchar a mis compañeros de sesión hoy, que nos platiquen. Todos fuimos cercanos, y no solo cercanos, las personas reunidas aquí, además fuimos beneficiarios de su legendaria generosidad. Pero bueno, a ver, no sé quién quiera tomar el micrófono para que... Gracias, Beb. Pues, ¿les parece si continuamos con Gerardo Horacio Porcayo? Adelante, Gerardo. Ay, muy cerca. Bueno, yo siempre me siento como el que menos tiene que ofrecer sobre Hagenbeck, ¿no? Precisamente lo primero que puedo referir es un desencuentro, ¿no? Digo, yo sabía de él, yo lo había leído en Crimson, que fue el primer cómic en el que participó junto con con este dibujante que se me va a ir su nombre. Humberto Ramos. ¿Cómo se llamaba? Humberto Ramos.
Sí, y sabía de él, sabía que era mexicano, aunque evidentemente era uno de esos mexicanos que yo decía, bueno, un mexicano con un nombre extranjero, ¿no? Y bueno, y el primer desencuentro que tuve fue cuando estaba haciendo la antología de Philip K. Dick. Yo esto ni debería de contarlo, pero fue la primera noción, porque además, ya que estaban publicando en Estados Unidos, se me hacía así como, ya se convirtieron en superestrellas, ya es difícil acercarse a ellos, ya no voy a saber nada de ellos. Y me llegó un cuento de él para la antología, pero en ningún momento decía que era para la antología, decía, te mando este cuento. Vi el cuento y lo peor de todo son dos cosas. Yo estaba en esos tiempos, tenía una cuenta de Buffy, de un correo de Buffy la Cazavampiros, y entonces me llegó a ese correo, y es un correo que después desapareció por completo. Y pero no decía nada más, o sea, me enviaba el cuento y yo le escribí de vuelta, ¿y qué quieres que haga con tu cuento? Y ya nunca supe nada. Meses después, ya a punto de salir el libro, me dijo Bev, ¿y qué te mandó el cuento Hagenbeck? El que hace, ¿cómo se llama Crimson? Y me sorprendió y le dije, me escribió alguien y bla, bla, bla. Y bueno, total que fue el primer gran desencuentro. Nunca volví a poder encontrar el cuento porque se quedó atorado en ese mail que desapareció. Como muchos desaparecían en ese momento, yo perdí como 3 cuentas de mail antes de quedarme, eran los viejos tiempos de los 90s, ¿verdad? Y entonces ese fue el primer desencuentro. Después en Tlaxcala conocí a Humberto Ramos y poco después a Hagenbeck, pero extrañamente ni él reclamó, ni yo, con toda esta pena extraña, extraordinaria, volví a mencionar el asunto, ¿no? Porque eso fue a nivel BEF y yo. Y bueno, a mí se me hacía extraordinario ahí este reconocimiento de haber participado en este primer cómic transnacional, ¿no? Ideado desde acá, él era el argumentista y le ayudaban con los diálogos. En algún momento platicamos de eso, que me parecía algo extraordinario, raro, ¿no? Y luego nos empezamos a encontrar en estas ferias del libro, ¿sí? Pero mi noción siempre era primero como cómic, como autor de cómic, y bueno, ya lo conocí como autor policíaco, y sí, como dice Bev, era una gran persona, ¿no? Alguien que te ofrecía abiertamente su amistad. Yo creo que eso es necesario decirlo, y además siempre tenía por ahí problemas de salud, que luego te confesaba, no, es que no puedo tomar más porque tengo esto, ¿no? O es que me pasó esto, acabo de salir de cierta cirugía, ¿no? Entonces, cosas muy raras en ese sentido, pero era alguien que ofrecía esa apertura completa, ¿no? Esa apertura y que te empezaba a contar, precisamente a compartir parte de esos logros extraordinarios, que yo creo que es uno de sus grandes hallazgos, ¿no? Él no pedía permiso para hacer las cosas y tenía esa suficiente entereza como para empezar a pugnar por, ¿no? Y él en alguna vez que fue a la Ibero Puebla, precisamente con esto de la Brigada Paralela de Libertad, fue a dar una charla y empezamos a platicar precisamente sobre todo esto de la literatura latinoamericana, y él decía, bueno, una de las cosas terribles para los traductores es el número de libros que salen con caló de México, ¿no? Y eso es algo terrible. Y yo he platicado mucho con estas personas, con estos editores, y esa es una de las cosas terribles. Por eso yo trato de hacer una literatura más, no sé, más directa, más llegadora, ¿no? Yo creo que precisamente sabía cómo tejer las grandes obras sin perder su esencia y narrando para otros, ¿no? Algo extraordinario en todo esto de sus libros de Simpatía por el Diablo, ¿no? Que es muy diferente a la versión en, ¿cómo se llama? En TV, ¿no? Pues es que él precisamente tira hacia un
¿cómo se llama?, público extranjero, pero con toda esta carga de mexicanidad que logra atrapar a los productores, ¿no? Entonces, bueno, Hagenbeck era extraordinario en ese sentido, extraordinario también, uno de los que se reconocía como chef y que siempre abogó por cuál era el mejor chile poblano, ¿no? Esa era una de sus discusiones favoritas, si iba o no iba capeado, ¿no? Y le gustaba, pues, tenía esta noción original que yo en un principio, debo confesar, cuando leí su primera novela, El Trago Amargo, ¿cómo se llama? Perdón. Trago Amargo, estas recetas, ¿no? Y este juego con este cosmopolitismo, no me acabó de entrar en su primer momento, precisamente porque provengo quizás de otros tipos de narraciones, ¿no? Y de pronto, ese juego, ver que él era así, ¿sí? Eso lo hizo genuino y lo transformó en otra visión de sí mismo, ¿no? Yo creo que era alguien que siempre indagaba más allá y que le gustaba esa arqueología extraña, ¿no? Una arqueología que lo llevó, por ejemplo, a descubrir la presencia de nazis en Jojutla, ¿no? Cosa que se me hizo rarísima, me empezó a contar la historia. Jojutla es de la ciudad donde yo vivo, ¿sí? Y es una de esas cosas que uno jamás piensa que puedan suceder. Empezó a contarme, no sé si llegó a escribir esa historia, pero era una de sus investigaciones, ¿no? Le gustaba escribir en el filo, le gustaba indagar precisamente y lograba hacerlo tan fielmente que mucha gente de pronto, como pasa con el policíaco muchas veces, empezaba a reclamarle que no hubiera ido más adelante, que no hubiera revelado más de la historia y siempre tenía que recordarle a sus lectores o a algunos de sus lectores, ¿no? Es que es una obra de ficción, yo partí de esto, pero es una obra de ficción lo que estoy presentando, ¿no? Y la gente insistía, pues sí, pero es que te faltó contar esto y te faltó contar lo otro, ¿no? Entonces era bien interesante caminar en el filo como a él le gustaba hacerlo, ¿no? Narrar echando mano de todos los géneros. Ahorita que está precisamente esta noción pues sí, de poder acceder a cualquier tipo de narrativa, de además escribir para cierta televisora, ¿no? Guiones, sabía escribir guiones, ¿no? Y él precisamente empezaba a desmitificar lo que nos enseñan muchas veces en las escuelas sobre guionismo, ¿no? Y decía, es que tú no le tienes que decir, por ejemplo, cómo mover la cámara, ¿no? Y por ejemplo, cuando nos enseñan muchas veces cinematografía, nos dicen el guión técnico y hay que decirle al director cómo mover todo, ¿no? Y él decía, no, tienes que sugerirle, ¿no? Entonces, si quieres una contrapicada, dices, el personaje se veía altísimo, imponente, ¿no? Y entonces ya el director va a interpretar esto, ¿no? Entonces, bueno, era precisamente como meterse en todo este mundo de alguien que se comportaba, se manejaba como alguien cosmopolita, ¿no? Y que se movía por todos lados y sabía cómo hacerlo, sabía presentar a la gente, hacer que no fueran pesadas las presentaciones. Yo que soy tímido y que me cuesta mucho trabajo las relaciones humanas, a mí me sorprendió mucho una vez en la Feria del Libro en Guadalajara, cómo me presentó una editora, ¿no? Y fue tan rápido que a mí se me fue la noción de que estaba conociendo a alguien importante, precisamente por esa rapidez, esa facilidad para hacer las cosas, ¿no? Yo creo que era en ese sentido extraordinario, como relacionista, como alguien que se relacionaba como ser humano y que sabía captar todas estas minucias pequeñas y traducirlas a un lenguaje literario, ¿no? Porque además sus libros tienen esa peculiaridad, pueden seducirte y meterte precisamente a toda su trama, ¿no? Bueno, no sé. Además te presentó, ¿no, Procayo? Allá en Profética. Sí, claro, me presentó un par de veces, ¿no? Que bueno, yo lo dije así como, bueno, ¿podrías presentarme? Y de hecho presentó Plasma Express, ¿no? Una de mis novelas que tú también tuviste, habían acompañarnos ahí en la presentación profética, fue mi
en mi publicación de graduación, donde finalmente me publicó Planeta, ¿no? Entonces, para mí era muy importante y bueno, por eso me acompañaron ustedes dos mínimamente. Pero sí, o sea, además con esta velocidad increíble para leer, ¿no? Y para relacionar o correlacionar todas estas historias. Además, en ese sentido, él, por ejemplo, como guionista de Crimson, fue uno de los primeros que ingresó dentro del ámbito de la literatura de vampiros, ¿no? Y nunca reclamaba como esos lugares, ¿no? Como yo fui el primero que hizo, no, o sea, era como muy sensible, muy simple en ese sentido, y contaba y te preguntaba, bueno, ¿qué te pareció? ¿Y qué te gustó? Nada más, ¿no? O sea, sin de pronto esas pretensiones que quizás quienes estudiamos letras invariablemente tenemos pegadas, ¿no? Y esas cuadradeces que de pronto, tienen que respetar todo lo que yo escribo, ¿no? Él, precisamente esto de guionismo, por ejemplo, es una labor que se me sigue haciendo muy difícil por eso, porque pierdes la autoría, ¿no? Porque te vuelves un elaborador nada más de letras, ¿no? O de imágenes hechas letras antes que de un escrito, ¿no? Y creo que eso le permitía también esta dinámica especial que logró crear con todos sus libros, ¿no? Cuando promocionaba, por ejemplo, estas novelas, siempre aplaudía la actuación, ¿no? del actor, y yo me ponía en su lugar y decía, no, yo no haría algo semejante, pero bueno, evidentemente yo leo a Paco Hagenbeck y a partir de sus escritos es que creo las cosas en mi cabeza, ¿verdad? Entonces igual y él sí lo imaginaba así, no lo sé, ¿no? O sea, pero por ahí también en este libro, esto nos los prometió después de una feria del libro en Azcapotzalco. Nos reunimos en un bar en Camarones, en el bar del hotel en Camarones, y ahí nos dijo, oigan, ustedes dos me caen muy bien, refiriéndose a Zárate y a mí, todo el tiempo están peleando, los voy a tomar de personajes. Y evidentemente en ningún momento creí que fuera a cumplirlo, y bueno, aquí estamos transformados en personajes de una manera bien peculiar y bien bien interesante. Bueno, ya ahí les contará más Zárate. Yo me siento un tanto cohibido en ese sentido. Gracias, Porcayo. Pues continuamos contigo, Zárate. Pues, continuamos con la historia de Porcayo. Lo que pasa es que con Paco, primordialmente, es un amigo. Primordialmente es muy cercano como persona. Yo lo empecé a conocer extrañamente, no a través de sus libros, sino que nos encontramos en una que otra presentación de libros, ferias de y todo eso, y muy amable, oye, es que está pasando, platicaba cosas bien interesantes, la anécdota de cuando Luis Buñuel le dio un golpe a Sergio Leone, y así uno lo tenía fascinado, tenía una facilidad de palabra increíble, y además muy amable, muy humilde. De las primeras veces que lo vi, bajamos al desayuno del Hotel Infecto donde estábamos y nos pusimos a hablar de los 23 tipos de club sándwich horribles que habíamos comido. Cada anécdota era peor que la anterior, felices, muertos de la risa, y no sabía que en ese momento tenía en su cartera las portadas de 4 traducciones de su novela de Frida Kahlo, una en alemán, una en idiomas exóticos realmente, y era una persona muy amable. Lo veías y jamás le vi un gramo de soberbia. He conocido a personas que tienen una plaquette que se portan como si fuera algo así como Bukowski al cubo, y me tienes que hablar de señor, si no me bésame la mano o algo así. Y veías a Paco, acababa de sacar la serie de Netflix, estaba sus traducciones, acababa de ganar este premio, le iban a publicar este libro, tenía un libro de piratas y dinosaurios, entonces uno así, y era la persona más amable del mundo, más padre. Hay un montón de anécdotas. Una vez estaba haciendo la curación de una museografía de Disney,
y teníamos que hablar en un evento. Justo a mitad de eso dice, oye, tengo que salir, ¿te puedo dejar algo? Nada más son 5 minutos en lo que vengo, doy la conferencia y regreso. Sí, ¿qué es esto? Y me da un cuadrito, ¿no? Dice, es un original de fantasía, creo que ha de valer unos $10,000. Adiós, ¡pum! Y yo así de, ok, no me atrevo a parpadear, pero bueno, ahí disfruté durante 1 hora acariciando un original de fantasía, y muy amable, lo veíamos. Y cada vez que nos reuníamos tenía 800 ideas extrañas, muy, muy extrañas, pero muy documentadas. Tenía, por ejemplo, su personaje de Sonny Pascal, cada una de sus novelas era un viaje sobre todas esas anécdotas secretas del Hollywood escondido, del Hollywood bronco, por decirlo de algún lado, y eran fascinantes porque eran cuidadosamente investigadas, no nada más se le ocurrían de, ¿y qué tal si pongo esto y aquello? Sino que lo fundamentaba. Tiene una novela sobre Ada Lovelace, que es la primera programadora del mundo, es la primera persona que creó un lenguaje máquina, es así como que, y le hizo, es casualmente pariente de Mary W. Shelley, entonces agarró y le hizo una novela y uno así de wow, nos pasábamos platicando de esto y del otro y de aquello y qué tal si es, y era una maravilla. Durante estos tiempos pandémicos habíamos tomado como costumbre un grupito de amigos reunirnos vía Zoom de hola, qué hubo, y creo que era cada semana era lo que yo esperaba, así de que, cómo estuvo la semana, horrible, pero el domingo voy a platicar con mis cuates, y creo que estuvimos más cercanos de lo que jamás habíamos estado en todo el tiempo que hemos estado en esto de la escritura. Y Paco siempre era la maravilla andante, maravilla como persona, maravilla como imaginante, maravilla como escritor. Repito, la modestia misma. Por su boca nunca ibas a saber todas sus glorias, no te lo decía, pero como anécdota o algo así, y jamás diciendo estoy encima de ti, soy por arriba de ti. Digo, repito, era la persona más humilde y más contento. Estaba muy, muy contento de que había sido el que había sacado el primer mexicano que había hecho un guión de Superman. Ahora Chimal es el primer mexicano que tiene un guión de Batman, entonces ya no nos falta un mexicano que haga uno de la Mujer Maravilla y ya tenemos la Trinidad perfecta. Pero también comentaba muy extrañado y muy fascinado él mismo por los estaños recovecos que iba a su obra, que uno de sus personajes que hizo para el cómic de Superman había aparecido en una serie en vivo. Incluso le compraron los derechos para uno de sus personajes, ya tenía su live action. Era muy divertida la serie de anécdotas que contaba cuando en Hollywood le dijeron que querían hacer una película basada en uno de sus cómics estilo La Liga Extraordinaria, donde era Edgar Allan Poe el malo contra Verne y demás, y se reunió con los productores y dijeron, ¿y qué tal si metemos a George el Curioso? Dice, son personajes de literatura. Sí, pero tenemos un monito muy bonito y tenemos los derechos, ¿no? Entonces, era muy divertido contar la típica reunión de Hollywood que le pasa a los escritores. Entonces, y tantas cosas. Lo que pasa, también me gusta mucho la idea que empezó Bev. Yo cuando me enteré sí fue así como que un golpe, y pues la verdad sí, yo sí estaba bien, pues ahora sí que tratamos de los primeros días de dar un homenaje, se me cerró la garganta, no podía hablar realmente de la emoción, pero me gusta la idea de festejemos a Paco. Paco en realidad estaría contento con con el tipo de bebidas que ya no podía tomar, pero cómo le encantaba escribir, contando anécdotas y estar así en red platicando de los buenos tiempos. Y con Hagenbeck, los buenos tiempos eran los tiempos en que podía imaginar, y él podía imaginar como nadie. Entonces pues siempre fueron buenos tiempos con Paco, y creo que lo mejor que uno puede hacer es recordarlo en ese momento. Gracias. Gracias, José Luis.
Alberto, adelante. Muchas gracias, Ricardo. Híjole, qué barbaridad que me tocó ser el último. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta chance de estar con amigos queridos y de partir con las personas que nos estén acompañando. A mí me gustaría, para agregar alguna otra cosa respecto de Paco Hagenbeck, contar acerca de esa primera impresión que yo tuve y que muchos otros tuvimos también con su primera obra, digamos, famosa, que ya se mencionó por aquí, su participación como guionista de las historias de Superman, hace 21 años, en un anual de la empresa DC Comics. Los anuales, para aquellas personas que no lo sepan, son números especiales que se publican una vez cada año y que en el caso de la compañía DC suelen estar unificados como por algún tema en particular, alguna idea en común. Y en aquel tiempo se trataba de que los superhéroes de DC iban a visitar otros países que no fueran Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de Paco, pues le tocó, por supuesto, escribir un guión para una aventura donde Superman venía a México y entonces se encontraba, como ya mencionó José Luis, como decía Bert también, con superhéroes mexicanos. Él creó 3 superhéroes mexicanos que todavía andan por ahí flotando en el universo DC, que de vez en cuando se retoman, se han utilizado pues en series de diferentes tipos, tanto en cómic como en otros medios. Lo que me llamó la atención en un primer momento, porque yo no sabía nada del tema ni de esa particular serie de anuales de DC en aquel tiempo, fue que un periódico local mexicano sacó la noticia como si fuera un asunto de tremenda indignación y de tremendo escándalo, lo cual me parecía rarísimo, ¿no? Y siguió siendo raro y siguió siendo bastante absurdo cuando me asomé a la nota en cuestión, todavía, digamos, cuando era mayoritariamente en papel donde se leían los periódicos, ¿verdad? ¿Qué tiempos aquellos? Y resultó que el periódico en cuestión estaba disgustado, no por el contenido de la historia, no porque fuera Paco Hagenbeck, no porque fuera Superman, sino porque en la portada del cómic se había impreso la bandera mexicana al revés, con el rojo a la izquierda y el verde a la derecha. Esa era toda su queja. Y entonces de eso hicieron todo un escándalo, como suelen hacerlo ahora, como lo hacían entonces, digamos, muchos medios, ¿no? Sin tener como muchas bases para nada, simplemente tratando de exprimir como alguna idea aparentemente sensacional y llevarla hasta las últimas consecuencias, ¿no? En este caso era, ¿cómo se atreve DC Comics a menospreciar los símbolos patrios o alguna tontería por el estilo? Y en eso se fue, digamos, mucho de la discusión acerca del cómic de Paco Hagenbeck, que estaba, por supuesto, abriendo brecha, marcando un antes y un después en la cultura popular mexicana, que no es poca cosa. Más todavía, Paco no estaba únicamente, digamos, utilizando la propiedad intelectual, como se dice ahora, de DC para hacer como una especie de paseo turístico, sino que de alguna forma estaba tratando, como siguió haciendo en todo el resto de su obra, en sus novelas, en sus otros cómics, en todos los proyectos en los que se involucró, se estaba tratando de poner por delante ese gran tema suyo que es la historia mexicana. La historia tratada no como un asunto didáctico, no como un asunto de patriotismo, de patrioterismo, sino como una fuente de fascinación, una fuente de grandes historias, de acontecimientos extraños, improbables, maravillosos, terribles, que él se dedicó a investigar, a reconvertir en novelas, en cuentos por todas partes. En este caso, el gran acontecimiento que es el centro de su guión de Superman es el terremoto de 1985. Cuando llega a la Ciudad de México a resolver un caso, no importa, la gran escena es con uno de los superhéroes mexicanos que se llama El Muerto y que después descubrimos que es efectivamente pues como una especie de resucitado que está mágicamente alimentado por las energías de otros fallecidos violentamente, y esos otros son todas las víctimas del terremoto del 85 que van a reclamarle a Superman por qué no estuvo ahí para ayudarlos, ¿no? En esa pequeña escena, después el cómic se va
en otras direcciones, no importa, pero en esa pequeña escena ya había, digamos, una condensación muy interesante que nadie más ha hecho ni antes ni después de lo que significa el contacto de la historia mexicana, de la vida común de quienes vivimos en México, con la cultura popular o la ficción popular global, la que se difunde por todo el mundo, la que conocen todas las personas en todas partes, querámoslo o no, porque vivimos en los tiempos que vivimos y bajo la hegemonía política, económica, cultural bajo la que vivimos, ¿no? Paco estaba criticando, digamos, esa falta de atención, esa insularidad, esa indiferencia, pues, de las grandes potencias económicas, militares, culturales, respecto de todo lo que no fuera su propia tradición, su propia cultura, a partir de recordar cómo efectivamente los superhéroes nunca van más allá de las fronteras del país que les da origen y en el cual están sus casas matrices, ¿no? Desde entonces han seguido dándose de cuando en cuando, digamos, esfuerzos, proyectos para tratar de darle un carácter más internacional, más incluyente a los superhéroes que provienen de esas empresas que todos conocemos, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero todavía está por verse si realmente van a lograrlo, si realmente estos intentos, pues, de abarcar un público mayor, un público que no sea el de los adolescentes o los adultos inmaduros blancos de clase más o menos privilegiada que solía ser su primer público, si este intento va a tener éxito. Pero Paco tenía muy claro que se trataba de eso y Paco de alguna manera utilizó el propio guión mejor dicho, la propia oportunidad de escribir un guión para DC para meter otro tema de conversación dentro de estas grandes historias, de esta épica interminable, pues, de los superhéroes. Eso es algo que creo que nunca se le ha reconocido adecuadamente y creo que es algo que merece reconocérsele, porque con mucha frecuencia los escritores mexicanos parece ser que tienen una especie de mandato no escrito, pero tácitamente reconocido, de dedicarse únicamente a los asuntos importantes, los asuntos de cierta agenda política, de cierta fama reconocida internacionalmente, pero no en la cultura popular, sino en otros sectores o en otras fuentes, digamos, del entretenimiento, de la academia globalizada, y además de hacerlo en un tono también ya predefinido, solemne, dolorido, tremebundo, ¿no? Que conocemos bien, que algunas personas saben hacer con una gran maestría artística y que la mayoría hace terriblemente mal porque únicamente se sube al carro, ¿no? De la moda, de la siguiente historia de narcos, de la siguiente historia de violencia, de la siguiente historia del buen salvaje o del mal salvaje latinoamericano, ¿no? Que es el cliché al cual estamos aparentemente confinados. Paco nunca hizo esto. Paco se dedicó a tomar muchas otras, no sé si diría todas las otras, pero sí muchísimas otras de las facetas, de las posibilidades de la vida en México, de la existencia en este Estado-nación en el cual nos encontramos, del pasado y del posible futuro de este Estado-nación, y a partir de eso a construir ficciones de todo tipo, para niños, para adultos, historias de horror, historias de ciencia ficción, historias policiales, como ya se comentaba. En las ficciones de Paco Hagenbeck, la vida en México es algo mucho más rico de lo que puede parecer para quien observe nada más esos otros títulos traducidos que aparecen de pronto en las listas del New York Times o en las revistas literarias de habla inglesa o en las notas medio antropológicas acerca de lo que han producido los buenos salvajes latinoamericanos últimamente, que pueden aparecer en alemán o en italiano o en sueco, en Europa. Hay una amplitud mucho mayor, hay una diversidad de la existencia, de la experiencia humana en México mucho mayor en la obra de Paco, y yo creo que eso es algo que todos los lectores y todas las personas que nos interesa de algún modo esa posibilidad de diversidad, de reconocimiento, de justicia, pues para nuestra propia imaginación y para nuestra propia vida, deberíamos agradecerle. Creo que con el tiempo vamos a ver, espero yo que vayamos a ver mucho más
reconocimiento, mucho más conciencia de lo que Paco estaba haciendo, y quizá a partir de eso empecemos a ver, pues quizá, ¿por qué no?, una especie de, pues de nuevo enfoque de nuestra propia realidad y de las propias ramificaciones de nuestra realidad en la literatura, una especie de escuela de Paco Hagenbeck, una escuela más diversa, más incluyente, menos subordinada y complaciente, para tratar aquello que somos. Yo espero que sí, porque realmente Paco estaba marcando un camino y creo que no deberíamos olvidarlo. Y con eso termino. Gracias, Alberto. Todavía tenemos 8 minutos. Si alguien quiere hacer algún comentario o hacer referencia a algo que se haya comentado aquí en la mesa, Porcayo, José Luis, Bev. Pues nada más rápido comentar, porque en Simpatía por el Diablo, Hagenbeck nos amenazaba muy simpáticamente con que los voy a hacer a ti y a Porcayo personajes de la novela, y es muy interesante leerse así, es muy interesante cómo nos veía discutir de mil cosas en ese personaje, y un poco fuimos como autores invitados en su universo del Diablero. Entonces yo estoy muy contento de haber estado ahí, y sobre todo lo que dice Chimal tiene razón. Es un escritor que lo que más le importaba era el lector, que lo que nos diera fuera ameno, interesante, terriblemente bien documentado. Tiene una novela sobre el papel de los soldados mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial, sobre el nacimiento de los imperios de la droga, sobre su última Sangre Helada, un campo de concentración aquí en México. Todo cuidadosamente documentado y lleno de imaginación. Es decir, nuestro pasado es tan fantástico que aún la imaginación más desbordada no le llega a empata muy bien con ese ambiente tan extraño que vivimos. México es un lugar muy extraño, y Paco le encantaba mostrarnos esos sitios en donde la realidad no acababa de cuajar. Y creo que recorrer su obra también nos puede permitir ver un México más allá del que nos dan una literatura muy, muy estrecha. La literatura de la imaginación nos ha mostrado más qué es lo importante y qué no, sino que nos da una variedad de escenarios, y creo que la obra de Hagenbeck es una de las que más escenarios extraños y maravillosos nos ha dado. Y es lo que quería comentar. Yo quiero solo un apunte, que Paco era orgulloso tehuacanense. Claro. Y bueno, él siempre tuvo esta idea de que no lo reconocían en su estado, y creo que hubiera estado muy, muy, muy feliz de saber que esta feria le dedicaría un espacio para homenajearlo. Estoy seguro que le hubiera hecho muy feliz saberlo. Nada más eso. Gracias, Bev. Bueno, Porcayo, no sé si quieras comentar algo. Todavía tenemos un par de minutos antes de que se acabe la sesión del StreamYard, pero te dejamos el micrófono. No, tengo pánico escénico todavía. Mejor bueno. Chimal está más centrado y sabe lo que quiere decir. Pues les agradezco muchísimo, y sí, efectivamente, en el sentido de que de lo que comentó Bernardo, lo charlamos al interior de la Feria Nacional del Libro. Sabíamos de ese apego que tenía Francisco a Puebla, especialmente a Tehuacán, y creo que es importantísimo que desde aquí, desde Puebla, hagamos este humilde homenaje, pero muy significativo, con sus amigos. Y quiero agradecerles muchísimo a cada uno de ustedes su tiempo, sus palabras, y mandarles un fuerte abrazo. Y sobre todo, pues, alentar a los lectores, a la gente que está conectada en este momento, a leer y a releer toda la obra de Paco. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco de corazón.
Hasta luego, gracias. Gracias. Igualmente. Y un brindis para Paco. Así es. Muchas gracias, así terminamos este homenaje. Les mando un fuerte abrazo a todas y a todos. Mañana y pasado mañana continuamos con las actividades en la Feria Nacional del Libro. Hasta luego.